Sí, Sí, maestra. Ay, muchas gracias. Pensé que no lo iba a lograr. Conecté una diadema, conecté un micrófono y bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar entonces. En derecho agrario nos corresponde ver lo que es la definición. La definición, obviamente, de esta materia, ustedes me hicieron favor de compartir una definición como primera participación. Y bueno, yo creo que la tesitura, el contexto y la base en la que todos más o menos se expresaron fue la siguiente: conjunto de normas jurídicas. La gran mayoría, si no es que todos, iniciaron esta definición a través de conjunto de normas jurídicas. Después me dijeron, en su mayoría, que era relativo, inherente, vinculante, conjunto que regula las relaciones del sector agropecuario, de los campesinos, porque así me lo expresaban, y bueno, todo es correcto. Sin embargo, bueno, pues es esta primera apreciación. Entonces vamos a empezar con el establecimiento de algunas generalidades y entonces, permítanme por favor compartir en este momento mi pantalla para que empecemos a ver de qué se trata esto, que es el derecho agrario, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar por algo que es muy básico. Toda disciplina jurídica, ¿verdad? Tiene esta, vamos, primer nota distintiva, conocida como conjunto de normas. Vamos, estas particularidades normativas lo que pretende es regular la conducta, esta interacción que tenemos, ¿verdad? Los sujetos de derecho que tradicionalmente, dije tradicionalmente, pues somos las personas, ¿no? Aunque en los últimos años hemos descubierto que no solamente las personas, por ahí hay un término que me viene a la memoria: las personas no humanas, también reconocidas como sujetos de derecho. Pero a nosotros ahorita nos atañe hablar precisamente de estos que son los sujetos, ¿verdad?, del derecho agrario. En este sentido, en términos generales, hay diversas definiciones que pudiéramos encontrar nosotros en la literatura, en la dogmática, ¿verdad?, de nuestra materia, y algunos lo señalan como ordenamiento jurídico que regula las relaciones que surgen entre los sujetos que intervienen en la actividad agraria. Esta situación, por supuesto, que es válida y verificable. Sin embargo, no es la única, ¿sí? Porque si solamente pienso o visualizo al derecho agrario por estas vinculaciones que se dan solo entre ellos, pues entonces, ¿qué pasa con nosotros? También sujetos de derecho que podemos en algún momento, ¿verdad?, vincularnos con esta disciplina y que a lo mejor no nos dedicamos a la actividad agropecuaria, no tenemos un título de propiedad, no tenemos un certificado, ¿sí? Incluso como abogados particulares. ¿Nos podemos vincular? Sí, nos podemos vincular. ¿Qué pasa con las autoridades, especializadas o no? Porque en las especializadas tendría que mencionar a los tribunales agrarios, tendría que mencionar a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, a esas secretarías de Estado que están primordialmente vinculadas, como SAGARPA, Secretaría de Economía, ¿verdad? SEDATU últimamente, ¿verdad? Porque antes te contábamos con la Secretaría de Reforma Agraria, y hoy ya no, estas funciones fueron, ¿verdad?, transmitidas, ¿verdad?, a lo que es esta SEDATU. Entonces, es parcialmente cierto. Siguiente definición que vamos a encontrar por ahí, ¿verdad?, en algunos diccionarios, ¿verdad?, de nuestro derecho mexicano, nos dice que es el orden jurídico que regula los problemas de la tenencia de la tierra. Pues sí y no. No necesariamente necesito tener un problema, no necesariamente un conflicto de intereses, ¿verdad?, para que sea regulado por el derecho agrario. En este sentido, los problemas que devienen de los terrenos rústicos es no solo tenencia, también explotación, también sucesión.
también tenemos que hablar de proyectos de carácter productivo, es decir, figuras agrarias especializadas. Todo esto también es regulado. ¿Por quién? Por el derecho agrario. Hay por ahí una maestra que es clásica es doctrina obligada en la materia, Marta Chávez Padrón. Su libro, El Derecho Agrario en México. ¿Cómo lo define ella? Como el conjunto de normas. Pero ella es un poquito más amplia porque nos señala que es la teoría, pero también la práctica, que se refieren a lo típicamente jurídico, enfocado hacia el cultivo del campo, al sistema normativo que regula todo lo relativo, y esto es muy aceptable, todo lo relativo a la organización territorial rústica. Esta es la parte que les mencionaba. No necesariamente tenemos un problema. Necesitamos normas jurídicas que establezcan los parámetros de organización interna. ¿En dónde? En los colectivos. ¿Qué colectivos? Ejidos, comunidades. ¿Sí? Porque si me voy a pequeña propiedad individual, no, ahí hagamos una pausa. Eso no es un colectivo o un sujeto agrario colectivo. Ese es un terreno rústico con actividad agropecuaria que excepcionalmente, a pesar de estar reglamentado por esta disciplina, es propiedad privada, porque además tengo un solo titular. Se llama pequeño propietario, ¿sí? Entonces, todo esto que es inherente a la organización territorial, otro parámetro sería los órganos de representación interna, que ustedes los pueden encontrar también como autoridades agrarias. Pero acuérdese, no es autoridad, solo son órganos de representación interna. ¿A quién me refiero? Bueno, pues a la Asamblea Ejidal o Comunal, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia, Junta de Pobladores, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también nos dice que se refiere a las explotaciones que se determinen cómo, y aquí hago una pausa. Hoy en día tengo diversas actividades agropecuarias. Piense usted, por ejemplo, el cultivo, porque es un cultivo de mojarra tilapia. Es un cultivo, es maestra, sí es un cultivo. Lo vamos a ver por qué. Jurídicamente solamente me van a reconocer tres actividades o la clasificación tradicional de la actividad agropecuaria. Uno, actividades agrícolas. Dos, actividades ganaderas. Tres, actividad forestal. ¿Sí? En toda la ley agraria, a partir del 115, usted va a encontrar las únicas menciones de la clasificación de la actividad agropecuaria. Y son, como ya dijimos, agrícolas, ganaderas y forestales. Aunque hoy en día vamos a encontrar N cantidad de actividades que técnicamente se van a agrupar en lo que jurídicamente conocemos como la clasificación de actividades agropecuarias, y me refiero desde el punto de vista de la ley, ¿sí? Bueno, ¿qué conceptos, qué vinculaciones básicamente vamos a tener nosotros con nuestro derecho agrario? Lo primero es que se entiende como un problema agrario. ¿Y qué es un problema agrario? Bueno, pues nos dicen que se presenta cuando en un país, ¿verdad?, determinado, que no es México, existe una injusta distribución de la tierra rural y un régimen de explotación de la misma que no compensa dicha injusticia. Yo sé que entendieron perfectamente esta parte de México no es el caso. Claro que México es el caso. México es un país que tiene una deuda histórica con estas colectividades. México es un país que con los ordenamientos y con las decisiones de orden público no ha dado cabal cumplimiento a las exigencias completamente justificadas del sector agropecuario. Si revisáramos un poquito la historia, tendríamos nosotros que hablar de un proceso que se llama reforma agraria. Esta reforma agraria es una lucha de carácter histórico que a través de diversos personajes, lemas, leyes, lo que busca y pretende en estricto sentido es precisamente reconocer el trabajo que nuestros campesinos han realizado y que han sido explotados y vejados
históricamente. El paso de los años, diversos personajes, tanto del sector privado como del sector público. Qué lamentable resulta encontrar terrenos rústicos con explotación agropecuaria. Y si yo les menciono un término histórico, podríamos pensar que eso se quedó solo para los libros, y no es cierto. Tiendas de raya, donde familias completas están trabajando en beneficio de quién? De aquel que es el titular del terreno, ¿verdad? Del terreno rústico. Y lamentablemente hoy en día se sigue presentando. Entonces, estos problemas agrarios, este rezago agrario que parece más una connotación de carácter histórico, sigue vigente. El problema está en el, dijera yo, poco o nulo interés por parte de los tomadores de decisiones, y me refiero a los hacedores de la ley, y me refiero a la estructura de la administración pública en cualquiera de los niveles. ¿Por qué? Porque a casi nadie le interesa o hay una preocupación real, formal y en uso de facultades y o obligaciones para poder solucionar las controversias. Mucho se ha hablado en esta pausa obligada de muchos sectores, que los trabajadores hemos sido afectados, que los alumnos han sido afectados, que las madres de familia somos afectadas. ¿Alguien ha revisado notas sobre justicia agraria en tiempos de pandemia? También han sido afectados. Litigios que históricamente llevan más de 20 años, 30 años y no se resuelven. Entonces, vaya que tenemos mucho trabajo por hacer. Pero entonces, regresando, tenemos el problema agrario vinculado, por supuesto, a estas decisiones y medidas de carácter administrativo que se han tomado para dar parcialmente solución a los diversos problemas que se presentan en México y se siguen padeciendo a pesar de que ya no exista reparto agrario. Quiero manifestarles además de que por ahí hay quienes dicen que la materia no tiene importancia. Y usted puede además combinar con esas ideas y yo se lo respeto. ¿Por qué? Porque ya no hay terreno rústico por repartir. No solamente el problema del terreno, era la tenencia de la tierra, la legítima tenencia de la tierra. ¿Realmente esos sujetos cuentan con documentos? ¿Realmente esos documentos los previenen de un asalto, por decirlo en palabras llanas, de las acciones concretas que tanto integrantes de la administración pública como del derecho privado, incluso personas del extranjero, que vienen y aprovechándose de la suma ignorancia de estos sujetos, realizan actos contractuales que por supuesto no redunda en un beneficio, sino que en una explotación? ¿Quién está al pendiente? ¿A quién le preocupa? Esto es parte de los conceptos afines de nuestra materia, ¿sí? También es importante mencionarles que a esta expresión de poca importancia o descalificación sobre los contenidos de la materia por esa poca vinculación en el ejercicio profesional, se suman también nuestras autoridades, que nos han dicho les digo yo, en lo privado, en lo público. Y qué mejor ejemplo que hoy en día la generación que está ahorita ingresando a nuestra facultad, nuestra nueva generación, estos eh, chicos o chiquillos, porque apenas tienen en su mayoría 18 años de primer semestre, ellos ya no van a llevar esta materia por esta consideración. Hay quienes nos han dicho, ¿verdad? Y lo expresan porque no saben, porque no conocen la materia. ¿Para qué les damos derecho agrario a nuestros abogados? Ni les incumbe ni les interesa. Permítame, por favor. Deje que termine el curso y luego me dice si es importante o no. En este momento le proporciono un dato que para mí es digno de tomar en consideración. No lo digo yo, lo dice la estadística.
El 53% del territorio nacional está sometido al régimen de propiedad social. Si para los que dicen saber no es importante, entonces dígame qué dato le puedo dar. Quiere decir que hay trabajo, hay pendientes con el sector agropecuario, pero nuestras autoridades han determinado establecerlo como una materia que no es de carácter obligatorio, sino de carácter optativo y está en la preespecialización de 10º semestre. Imagínese usted. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la ubicación de la materia y regresamos entonces a los conceptos. Vimos problema agrario, vimos también reforma agraria, porque no podía yo hablarles de uno sin el otro. Pero siguiendo el orden, también aquí nos marca la doctrina agraria. ¿Qué es la doctrina agraria? Bueno, pues es el punto de vista de aquellas personas que han investigado sobre la materia. Esta doctrina agraria especializada es producto de verdadera investigación. Y yo digo especializada porque sí son personas que se han preocupado por la materia y que realmente comparten de manera generosa sus conocimientos, ¿sí? Para todos aquellos que no la conocemos, que no la manejamos, aquí está la doctrina agraria especializada. Podemos encontrar muchos libros sobre la materia. Yo les pediría que revisaran cualquier libro que ustedes tengan, físico o digital, es útil para la materia, para sus tareas, para que puedan entender el contexto. Pero les voy a pedir que particularmente centren su atención y vean el pie de imprenta, es decir, de qué año se editó. Por favor, que sea a partir de 1992. No porque lo demás no sirva. Lo demás es altamente útil, pero más con un carácter histórico. Las nuevas características del derecho agrario o en este sistema que a ustedes les toca es precisamente a partir de la reforma que sufre el artículo 27 constitucional en 1992. Por eso es la petición de que me revisen doctrina especializada a partir de esta fecha, ¿sí? Siguiendo entonces, vienen los procesos precisamente formales de creación de ley, lo que se conoce como legislación agraria. La legislación agraria, muchachos, escasamente se limita o de manera puntual a la reglamentaria, que es la ley agraria que deviene de los parámetros actualizados en 1992. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en 200 artículos, pues pretende, lo intenta, pero no lo logra reglamentar lo que es nuestra disciplina de conocimiento. Sin embargo, ella misma reconoce la escasez regulatoria y nos establece, ¿verdad?, el principio de supletoriedad. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente lo que no está reglamentado dentro de la ley agraria, nosotros tenemos esa posibilidad de aplicar el ordenamiento que puntualmente se relacione. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese usted un contrato vamos a decirlo, de arrendamiento agrario. Una persona, un ejidatario, le va a permitir a un tercero, ¿verdad?, que realice la explotación de su terreno rústico. Oh, vamos a buscar en la ley agraria dónde vienen los requisitos para la celebración de contratos. No se desgaste, no existe. Vamos a revisar en la ley agraria cuáles son esos requisitos o solemnidades, requisitos de validez, existencia y demás. No sé, la duración de un contrato, el lugar de la firma del contrato. No se preocupe, tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo que nos permite con esta situación de ser flexible? Pues bueno, vamos a revisar qué dicen los ordenamientos, ¿verdad? Que puntualmente podemos aplicar. Esto se conoce como supletoriedad de la ley agraria. Entonces, en ese contexto, muchachos, podemos decir nosotros que el derecho agrario comprende el estudio de todos estos temas, de todos estos conceptos, desde un problema que va de la mano con la reforma agraria, la doctrina agraria especializada y la legislación que nosotros tenemos
como parte de su jerarquía normativa, además con sus fuentes históricas, así como el estudio de todas sus normas, con el objeto de tener toda la información que permita mejorarlas de acuerdo con los requerimientos que la dinámica social ha presentado. Fíjense bien, estas partes son como las básicas que nos van a permitir entender el derecho agrario. En este momento voy a dejar de presentar esto para, ya lo dejé de presentar, y entonces yo quisiera que apenas con esta breve semblanza, todavía no entro a la definición. Para aquel que está preocupado de, ay, bueno, ¿qué tanto dice la maestra y me revuelve y me confunde y demás? No se preocupe. Quiero que me diga en este momento, lo voy a pedir por participación, si hemos aclarado un poco solo la panorámica. Rubí Moreno, la escucho. ¿No está Rubí? Es que tenía desactivado el El micrófono y no micrófono. sabía cómo activarlo. Ah, no Ajá. se preocupe, la escucho. ¿Qué idea Bueno, le queda? ¿Qué idea viene ahorita a su mente? bueno, pues que debe regular todo. Ahora sí que como nos enseñaban en la primaria, de lo agrario, de lo de ganadería. Bueno, en la ganadería también vendría la pesca, maestra. Pues es que no está la pesca formalmente reconocida, porque de hecho ganadería, estamos hablando de unidades animales que poseen características intrínsecas en donde los productos del mar pues no las tienen, ¿verdad? Entonces, Ah, ok, pero pero, eso ajá, es pescado pero lo que vendría también se siendo regulan. como... Ah, ok. Sí, Bueno, Ruby. ahora sí que todos los problemas, es que la verdad no me quedó muy claro. Ok, prefiero que me digan eso. No me quedó muy claro Sí, y no se preocupe tanto. pero dice Estamos que en todavía una panorámica. ajá, sí, por eso. Ahorita digo, bueno, no me quedó muy claro, pero ahorita que ya dé la definición y conforme nos vayamos adentrando, debe de aclararse todo, ¿no? Claro, por supuesto, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a ir apenas haciendo, esto era una panorámica, todavía no entro ni al tema uno, definición de derecho agrario, Mm, ¿no? Entonces, esta es la parte complicada. José Javier Hernández, ¿cómo ve estos parámetros, estas vinculaciones, estos conceptos afines? Sí, profesora, buenos días. Hola, buen día. También para ser sincero, es como que ahorita al escucharlo por primera vez no me queda del todo claro. Ajá. Entonces, no, ahorita no podría darle una opinión concreta. Ay, ¿qué tal? Muy bien. Gloria. Gloria que Ramírez, es que no me alcanzo a ver completo aquí. Gloria Angélica. Iván, a ver, después de Gloria, Iván, lo voy a escuchar, ¿le parece? Sí, también estoy viendo la información que de las diapositivas porque también no me quedó muy claro, profesora. Ok, muy bien. Iván, Gustavo. Buen día, maestra. Hola, buen Pues día. la importancia es de que no se repitan los mismos hechos históricos del pasado y reconocer que la materia pues sigue siendo importante en nuestros días para seguir regulando pues, la tenencia de la tierra sobre todo. Gracias, Iván. Pues ojalá, ¿verdad? Que más personas pensaran como usted, como ustedes, de que esta materia tiene importancia y por ahí dicen algunos es que pues cada quien habla, ¿verdad? Desde su pues la subjetividad que permea y pues claro, cada quien hablamos de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, este tipo de materias a mí me parece que son fundamentales, salen de lo cotidiano, salen de lo que es un derecho civil, un derecho administrativo, un derecho penal, ¿no? Entonces, a mí me parecen, bueno, pues yo a lo mejor incluso pierdo objetividad desde el momento en que tengo ya algunos años dando este tipo de materias y la verdad es de que yo me siento por demás, vamos, encantada con estos temas, me siguen gustando. Nunca, y es el día que yo lo haga, me voy a sentir con el hecho de establecer, es que yo conozco la materia. No, yo la aprendo con ustedes. Cada semestre estas nuevas generaciones nos aportan nuevos elementos y de verdad que siempre hay cosas por aprender. Entonces,
a pesar de que pareciera, yo no sé si lo hagan mis compañeros maestros, cosa que también respeto, que hay quienes se presentan y les dicen, yo llevo 15, 20 años dando esta materia, y entonces pues pareciera que son verdaderos expertos en la materia. Pues yo lo respeto mucho. Yo personalmente tengo algunos años, no voy a sacar cuentas porque no es importante. Me gusta mucho este tipo de materias y la verdad es que disfruto mucho el compartirlas con ustedes. Y más allá de lo que compañeros les han compartido, bueno o malo, no crean en ello. Dense la oportunidad de que terminemos el curso y entonces ustedes ya de manera informada me dan un punto de vista sobre la materia. Hoy no, hoy sería muy prematuro y tampoco no crea en aquel que le diga ni que conozco la materia, ni que soy esto o aquello, nada, no crea en eso. Dese la oportunidad de vivir el curso y al final me da su opinión. En este momento no, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar ahora con la definición de derecho agrario en esta primera lámina. Le comparto algunos elementos que nos van a ayudar a entender esta definición. Con esta panorámica, ahora vamos a poder estructurar una definición. Ustedes acertadamente en la participación me mencionaban conjunto de normas jurídicas y si usted observa, pues se quedaría solo en el primer nivel, pero faltan otro tipo de situaciones que también son parte de este gran sistema que va a ser el derecho agrario. Sí, por ser disciplina jurídica, el protagónico son las normas. Y estas normas a su vez tienen una subdivisión que las hace especializadas. ¿Cuál es el primero? Pues en la ley de leyes, en la Constitución política, es el artículo 27. Este artículo 27 contiene la panorámica general o las disposiciones generales que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Todo el contenido del 27 que se vincula es aplicable a cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Por lo tanto, cuando terminemos la unidad número 2, usted va a tener el pulso de los temas que vamos a revisar. Como todo fundamento normativo, va a tener también algunos otros elementos que debemos de considerar. Ustedes saben que en esta tónica global, pues ahora sabemos que las premisas de derecho internacional en las cuales el Estado mexicano, Jesús, me está levantando la mano, lo escucho. Profesora, ¿está compartiendo pantalla? Sí, y no le estoy compartiendo, ¿verdad? No, Ay, ay, qué bueno que me avisa. sí. Déjeme para acá. Gracias. Ahora sí, ya la estamos viendo. Bueno, en esta primera en esta tónica global donde decíamos nosotros, bueno, pues ahora los parámetros o estas reglas de derecho internacional en las cuales particularmente nuestro país haya asignado y ratificado, pues también las vamos a considerar. Obviamente no todos, sino que estos tratados, ¿verdad? Estas disposiciones normativas, pues van sectorizadas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hay un tema particularmente que vamos a vincularlo con un convenio y que es parte ahora también del derecho doméstico. Entonces, en primer lugar, artículo 27. ¿Qué deviene? No entremos en esa disyuntiva que es ociosa, al lado, por encima y abajo. No importa. Tratados, convenios y nuestra constitución son la ley suprema. Por encima de estas leyes, pues no hay absolutamente nada, ¿sí? Siguiente nivel, en estricto sentido, sería la reglamentaria. La ley agraria de 1992, de hecho, fue publicada el 6 de enero y empezó a surtir sus efectos al siguiente día de publicación. Son 200 artículos donde escasamente y con toda la intención se pretende reglamentar estas actividades, pero solo se pretende, solo nos quedamos en la intención, ¿sí?
¿Qué es lo que está abajo de ello? Bueno, pues decretos circulares. ¿Qué tipo de decretos? Particularmente en la materia voy a hablar de decretos de expropiación. Recuerden ustedes que, bueno, pues las colectividades y también los particulares en ocasiones somos afectados bajo el argumento del bien común, ¿verdad? Y obviamente hay por ahí una cuantificación económica de aquello que hemos nosotros evidenciado como compensación o indemnización. Esta cuantificación económica no es otra cosa, ¿verdad?, que una respuesta estatal para una afectación que hemos tenido, ¿verdad?, sobre un terreno en particular. Entonces, eso es a lo que nosotros nos vamos a referir como parte del conjunto normativo que define al derecho agrario. En el quinto nivel, estoy estableciendo reglamento interno o estatuto comunal. ¿Qué son? Bueno, estos cuerpos normativos, muchachos, son las reglas de convivencia social y económica que se dan los integrantes de estos núcleos agrarios. Y sé que alguien se está preguntando, pero si no saben leer, algunos, pero si no son abogados, claro, tiene usted toda la razón, pero no se preocupe. Estos cuerpos normativos siempre son sometidos a una validación jurídica. ¿Quién hace la validación jurídica? La hace directamente el personal del Registro Agrario Nacional. Cuando yo nazco como un núcleo agrario, parte de los requisitos es establecer lo que se conoce como reglamento interno, en el caso de los ejidos, o estatuto comunal, que es lo mismo, pero en el caso de comunidad agraria se llama estatuto comunal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que sometemos a visto bueno, ¿verdad?, de los integrantes de la delegación del Registro Agrario Nacional el contenido. Quiere decir que ninguna ley que sea contraria a derecho se puede convalidar como integrante de estos cuerpos normativos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con la jerarquía normativa de nuestro derecho agrario? Hasta ahora todo bien. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Seguimos entonces. Dentro de este gran sistema o conjunto, también vamos a considerar las premisas fundamentales como disciplina de conocimiento jurídico. Me refiero a los principios generales del derecho que también nosotros nos ayudan, nos fortalecen y sobre todo se aplican. Tomando en consideración sobre todo que esta disciplina no es formalmente escrita. Entonces, hay muchos acuerdos, ¿verdad?, que se hacen todavía basados, sin decirlo aún, en estos principios generales del derecho y que son respetados incluso por la propia colectividad. La doctrina. El inciso C nos obliga a revisar parámetros aclaratorios, tecnicismos que nosotros desconocemos. Y digo nosotros porque para eso estamos en esta aula, para aprender. Si nosotros lo supiéramos, pues entonces mejor que me hagan un examen final, ¿verdad? Yo ya lo conozco, ¿para qué estudio? Estos tecnicismos van a ser aclarados precisamente por la doctrina especializada, que no necesariamente es jurídica. Vamos a poner como ejemplo, ¿alguien sabe lo que es un coeficiente de agostadero ponderado? Déjenme ir con ustedes para verlos. Si yo le pregunto, Nayeli Torres, ¿qué es el coeficiente de agostadero ponderado? La verdad no sé, maestra. Muy bien, muy bien. Mariana Isabel, ¿qué es el coeficiente de agostadero ponderado? No, profesora, tampoco sé. Gracias. Javier Moreno. Desconozco totalmente a qué se refiere esa palabra. Muy bien, muchas gracias. Jesús Daniel. No, tampoco sé, profesora. Muy bien. Bueno, pues muchachos, el coeficiente de agostadero ponderado o CAP es precisamente la capacidad forrajera de un lugar determinado dentro del territorio nacional. El CAP es otra
no es otra cosa que precisamente la aproximación o unidad de medida que se hace sobre capacidad forrajera del lugar, un lugar donde naturalmente crecen los arbustos y las hierbas que nos sirven o no son útiles para la alimentación del ganado. Y estos tecnicismos, muchachos, aunque vienen considerados en la ley, pues no viene un glosario donde nos pueda aclarar. Por lo tanto, de ahí la utilidad de que nosotros podamos, ¿verdad?, apoyarnos para poder entender mejor aún la materia en lo que van a ser este tipo de herramientas que entran dentro de lo que se conoce como doctrina especializada, ¿sí? Bueno, la última parte de la definición en este primer elemento es usos y costumbres. Lamentablemente, cuando a veces por ahí escuchamos, ¿verdad?, de algunas prácticas que son reconocidas como una costumbre dentro de un colectivo, pues nosotros pensamos que en realidad, pues son como datos históricos. Y les quiero decir que no. Este tipo de situaciones se siguen presentando hoy en día. Sigue siendo una realidad inadmisible en muchos de los casos estas lejanas o vamos a decir estas situaciones donde a las mujeres se les consideran cosas u objetos, las cuales incluso adquieren un precio. Imagínese usted, ¿no? Esta situación de no tener este gran libertad y, por qué no decirlo así, este gran privilegio de estudiar una carrera y bueno, el poder dedicarte a lo que tú quieras y con el apoyo de tu familia. Esta situación, por supuesto, no es extensiva, ¿verdad?, para algunas colectividades que bajo el argumento de uso y costumbre lo quieren convalidar, pero que en ningún momento nosotros lo podemos hacer. Recuerde que el uso y la costumbre tienen una restricción legal. No podemos admitir algo que sea contrario a derecho. Permítame un momentito, por favor. Gracias, perdón, pero es que tenía que conectar a mi hijo otra vez a su clase. Bueno, entonces, desde normas jurídicas, principios generales del derecho, doctrina, usos y costumbres, ¿tenemos alguna duda? Este conjunto sistemas apenas estamos esbozando la definición. Es el primer elemento de algunos que vamos a revisar. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario, muchachos? No, ahorita. ¿No? ¿Todo perfecto? No, Hasta aquí. En esta, voy a dejar de presentar para poderlos observar en su mayoría. Eh, en esta dinámica, así lo podemos llevar, o sea, ya no se confunden tanto si voy por elemento. ¿O todavía tienen problemas para ubicarlos?
No los escucho. Me parece que yo no tengo ningún problema. Ah, muy bien, gracias, Javier. Bien, entonces doy por entendido de que el día de hoy solo con el primer elemento hasta ahí vamos bien. La siguiente clase, ahora sí voy a platicar con ustedes porque yo había notado aquí en mi cuaderno que quieren que llevemos una materia por día, ¿es correcto? Espero que esté la gran mayoría. ¿Dónde veo a Gloria? Ay, no la ubico. Gloria, hábleme por favor porque no la ubico en mi pantalla. Sí, sí es la mayoría, profesora. Perfecto, Gloria Angélica. Entonces, la mayoría ha decidido que los días lunes, ¿es correcto? Derecho ambiental, vamos a ver en las 2 horas, y los días miércoles nos dedicamos a derecho agrario. Claro que con este organigrama vamos a empezar la próxima semana, ¿sí? Ahorita vamos a, como ya teníamos ahora sí el avance y retraso de esta materia, por eso es que lo dejamos así. Entonces, voy a postear una actividad para mañana, ya saben ustedes. La única modificación que voy a hacer, porque hay algunos alumnos que me dicen que se conectan vía teléfono y a veces no les aparecen las notificaciones para que las busquen directamente en trabajo de clase. A las 7 de la mañana va a estar posteada, no solo a la hora de clase, pero sí la fecha límite para ustedes son las 12 del día en el caso de derecho agrario. ¿Está bien? Para que usted tenga conocimiento, a lo mejor tiene un espacio, a lo mejor no tuvo una materia y la puede realizar. Entonces, en esa hora va a estar posteada la participación del día de mañana, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Gracias, Ana. Entonces, para que tengan el tiempo suficiente. Y bueno, pues voy a reorganizar entonces lo de los equipos y estaba yo pensando, pero ya lo voy a formalizar el miércoles. Estaba yo pensando pues que le voy a tener que sumar un integrante más. Son 10 equipos, pero de 8 personas, entonces ya nos da 80. Miren, simplemente ahorita tenemos a 68 personas conectadas y se supone que en lista tenemos 83, ¿sí? Entonces, eh, vamos, a lo mejor ni siquiera van a trabajar, ¿sí? Y lo respetamos, por supuesto, ¿no? Entonces, vayan pensando, eso también se queda como parte de los pendientes de las materias, de ambas, con quienes van a trabajar. Los grupos, equipos de trabajo, ¿verdad? Para esta actividad van a ser de 8 integrantes, ¿sí? Les digo en estricto sentido, salvo que haya otra disposición, pero hasta ahorita somos 83. Ya no entiendo yo que ya no hay periodo de altas y bajas, que ya no debe haber movimientos pendientes en cuestión de integración del grupo. Y entonces, por favor, mañana tenemos listas la actividad, en este caso de derecho agrario, y el miércoles a la hora de derecho ambiental vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer primero la integración de equipos para que me hagan favor de requisitar el formulario y podemos hacer entonces la asignación de temas. ¿Está bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto, Rubí. Muchas gracias, Aira, también. Bien, pues entonces, ¿no tiene ninguna duda, algún comentario? ¿Nada? ¿Todo perfecto hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, maestra. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco mucho su paciencia por los problemas técnicos presentados, pero nos vamos familiarizando cada día más. Ahora lo hago a través de 2 dispositivos para poderlos observar y demás. Entonces, vamos a ir buscando que sea lo más amigable en la medida de lo posible la plataforma para que ustedes disfruten y no sea una situación hasta incómoda, ¿no? La conexión. Así que les deseo una gran semana. El miércoles, por favor, desde las 8 de la mañana para reunirnos, ¿sí? Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta Ana. luego, Buena profesora. tarde. Gracias. Hasta luego, Zaira. Hasta luego, Gracias. chicos. Buena tarde. Gracias, Iván.